En Confianza, el podcast de Samuel Ríos. Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos siguen en las diferentes plataformas de redes sociales? Agradecerles por tomarse el tiempo de ver este podcast En Confianza. Hoy tenemos una invitada especial muy importante para mí, nuestra queridísima diputada Paola Jiménez Hernández. Bienvenida, diputada. Sabes que esta es tu casa, este es tu podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, amigo. Gracias a ti y a toda la audiencia de En Confianza. Muchas gracias por la invitación, Samuel. Pues bueno, vamos a platicarles un poquito de Paola, como es nuestra costumbre. Diría nuestro buen queridísimo amigo en común, Ricardo Moreno. Voy a hacer un muy apretado resumen de tu trayectoria política. Y bueno, pues comentarles que nuestra querida diputada Paola, de 2005 al 2008, fue secretaria particular adjunta del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Apolinar Mena Vargas. Del 2011 al 2012, fue coordinadora de la Unidad de Proyectos Especiales del Comité Directivo Estatal del PRI. En el 2012 fue coordinadora general de la campaña del Distrito 1 de Toluca. 2012-2013 fue coordinadora de asesores de la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales. Del 2014 al 2015, secretaria de Acción y Gestión Social y secretaria de Organización del Comité Directivo Municipal de Toluca en el Estado de México del PRI. 2014-2015, coordinadora de vinculación institucional de la Dirección General de Educación Superior para profesionales de la SEP. En 2015 a 2018, diputada federal suplente. Del 2018, diputada federal propietaria. El 2019 al 2021, 15ª regidora del Ayuntamiento de Toluca. Del 2021 al 2024, diputada local en el Estado de México. Y 2024-2025, diputada local en esta 62ª legislatura. Una compañera y amiga que aprecio mucho, que la verdad es que en este periodo hemos podido coincidir en muchas cosas. He tenido la oportunidad de conocerte y de saber que eres una gran persona y de contar con tu amistad. Gracias. Y bueno, pues en estudios y en preparación, pues licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México, licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, maestra en Administración Pública por la Universidad del Valle de México, doctora en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac Campus Norte, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde hace 18 años. Una mujer muy preparada, una diputada con una trayectoria muy importante en diferentes ámbitos. Y pues agradecerte mucho, querida Paola, que nos acompañes el día de hoy. Para mí es un gusto y un honor tenerte aquí en este podcast. Y bueno, pues vamos a tocar diferentes temas. Como tú sabes, en nuestro podcast En Confianza, platicamos de diferentes temas, tanto temas personales, profesionales y políticos. Y bueno, pues a mí me gustaría empezar por un tema muy importante, ¿no? ¿Cómo te has sentido, ¿no? Hoy que ya perteneces a la bancada de Morena? Platícame un poco cómo ha sido esta transición. ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Porque también es importante la autocrítica, el decir, ¿sabes qué cosas crees que hacen falta mejorar? Y saber tu opinión. ¿Cómo te sientes actualmente? Mira, me siento muy contenta, muy agradecida porque como tú, hay muchos amigos y amigas que se vinieron construyendo en este año desde la independencia, desde la legislatura pasada, desde que yo fui regidora, porque me tocó ser también regidora cuando gobernaba por primera vez el Partido Morena en el municipio de Toluca. Y entonces fui construyendo estas amistades que la verdad he encontrado muy buenas personas en el camino, buenos amigos que sé que trascenderán en el resto de mi vida, o eso espero al menos. Y me he sentido muy contenta porque hoy siento toda la identidad, la pertenencia. Soy parte de un movimiento que para mí es muy importante, cómo ha evolucionado, cómo ha sido transformando. Veo un Morena que ha ido creciendo, no solamente territorialmente o electoralmente, sino en pensamiento, en acción, en políticas públicas, en ejercicio presupuestal. Hoy tenemos una de las gobernadoras mejor evaluadas del país, que también hay que decirlo. Y tenemos también a la primera presidenta, que además es alguien con quien yo me identifico plenamente. Es un modelo aspiracional que yo desde niña tuve, una científica, doctora, académica, que nos permite que tengamos una referencia de lo que las mujeres en este país queremos llegar a ser. Y entonces me siento muy mancomunada, me siento muy abrazada, muy agradecida con Movimiento de Regeneración Nacional, no solamente con las dirigencias, sino también con la base social que me ha permitido caminar, avanzar, que me ha recibido con los brazos abiertos, y eso me da la tranquilidad de saber que estoy en el lugar correcto. Si me preguntaras qué no me ha gustado, yo te diría que hay una sola respuesta, que muchas veces
te preguntas o te cuestionas en tu foro interno cuál es la ruta, cuál es el camino cuando dedicas a la política. Y bueno, yo lo hago permanentemente y me gusta hoy reconocerme en el espacio ideal. Y a veces lo único que no me gusta es cuando no recuerdo que he construido una agenda para la izquierda desde hace muchos años. Yo, cuando fui regidor de Toluca, construí la primera ley municipal que se denominó acoso callejero, que protegía y salvaguardaba a las mujeres y facultaba a la policía municipal para que fuera la primera de proximidad en tanto acoso y hostigamiento. Fui promotora, dictaminadora como presidenta de comisión del matrimonio igualitario en el Estado de México, después de más de 17 años y de 11 iniciativas que estaban ahí paradas, y que además ya había habido mayoría de la izquierda en el Congreso de la 60ª legislatura, y lo sacamos hasta la 61ª, cuando hice la ley de mujeres en paridad al gobierno, que fue para que estuvieran mitad y mitad en las posiciones de funcionarias públicas de los ayuntamientos, y también cuando inscribimos el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia en la Constitución. Entonces creo que esto es una referencia de lo que hemos hecho por una agenda de avanzada, una agenda progresista, que finalmente es esta agenda que construye quienes tenemos esta visión de izquierda como políticas y políticos, independientemente de dónde te desempeñes electoralmente. Oye, Pau, y por ejemplo, yo he notado, digo, porque como todo, cuando hay un cambio, siempre hay quien está a favor y quien está en contra, que eso es natural. Yo te preguntaría, de las personas que tú has notado que están en contra de que tú hayas tomado la decisión de incorporarte al movimiento, ¿qué les dirías a esas personas? Pues mira, yo entiendo que esto es parte de la naturaleza humana, Samuel. Lamentablemente, todavía hay quienes creen o toman a personal lo político. Yo les diría primero que despersonalicen, que no hay una competencia, digamos, válida cuando no es un momento electoral. La competencia al interior de los partidos muchas veces se vuelve la más agresiva, o entre los propios coaligados, porque creen que cuando llega alguien llega a desplazar. Y yo les diría, no llegas a desplazar a nadie, solamente hagamos que el trabajo hable de cada quien. Tiene que hablar de cada uno y de cada uno de nosotros, y ese trabajo será el que sustentará y legitimará los resultados del día de mañana, las posiciones del día de mañana. Que, para serte franca, yo nunca he sido futurista política, nunca pienso en la siguiente elección, sino, aunque suene un poco trillado o churchiliano, pienso más bien en la siguiente generación, y es lo que ha desempeñado mi actuar. Y yo les diría que no se enojen, que aquí estamos para sumar, y que yo caminaré el día de mañana porque mi dirigencia me lo indique. Eso haré centralmente. Oye, y en este caso, por ejemplo, para la base de Morena, en el caso de Toluca, de tu distrito, de la región, porque sé que tienes un liderazgo no solamente en Toluca, sino en toda la región, ¿qué le dirías a la base? O sea, a todos los militantes, a la gente que ha estado construyendo el partido, ¿qué mensaje les darías tú a ellos? Pues mira, que estamos aquí para sumar. Quienes me conocen en Toluca, yo tengo la asociación civil, presido la asociación civil de mujeres más grande del municipio de Toluca, probablemente del Valle de Toluca. Y ahí nunca condicionamos a nada, nunca condicionamos a que fueran de un partido político, ¿no? Cuando fue su conformación. Es una asociación civil que ayuda y atiende principalmente a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia o que son madres autónomas. Se llama así La Jefa, por jefas de familia, donde ayudamos a mujeres, a niñas, adolescentes, cuidamos la seguridad alimentaria, cuidamos también la salud, cuidamos muchos temas que tienen que ver con el acompañamiento y la asesoría jurídica y psicológica a mujeres que han sufrido violencia. En fin, tenemos distintas vertientes como apoyo a la vivienda que se consolida para estas jefas de familia, y saben que siempre han estado las puertas abiertas, los brazos abiertos, y yo les agradezco porque mucha de la base de Morena se ha acercado para que podamos trabajar en conjunto, para que puedan permitirme ellos a mí llegar con humildad y con trabajo y decirles que aquí estamos para seguir sumando, y que además Toluca requiere que hagamos una fuerza que nos permita que hoy los resultados que está dando la Presidenta de la República, los resultados que está dando nuestra gobernadora y los resultados que está dando el alcalde Ricardo Moreno se puedan difundir para que tengamos un proceso que permita que Toluca salga del abandono y del desaseo que viene ya de una década atrás. Fíjate que yo quiero compartirles que en mi experiencia personal, yo he tenido la oportunidad de, pues obviamente al estar, obviamente nosotros venimos mucho a Toluca por la Cámara, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo quiero decirles que yo he tenido la oportunidad de caminar contigo en el centro de Toluca, y la verdad es que me lleva una grata sorpresa porque pues al final pues los dos tenemos una trayectoria política importante, o bueno, al menos eso creo en lo que a mí respecta, ¿no? Sí. Y yo noto, por ejemplo, que cuando hemos caminado contigo, la gente se para a saludarte, muchos vecinos, vamos, te tocan el claxon y te saludan muy bien.
Gracias. Y creo que eso es algo muy importante, porque si yo me percatara de otra cosa, pues también se vale decirlo, ¿no? Pero yo he visto que mucha gente te aprecia, te reconoce, te tiene cierto aprecio y se nota tu liderazgo. Y yo lo único que te puedo decir es que habrá quienes estén a favor, habrá quienes estén en contra, pero yo, la versión que conozco de ti es una mujer muy preparada, muy capaz, con un liderazgo muy importante, y creo que tu participación en el partido es para bien. Gracias. Creo que a Toluca y al Valle de Toluca, creo que nos tiene que unir el tema de sacar adelante los municipios o el municipio, y creo que entre todos es mucho más sencillo, ¿no? Pero quisiera preguntarte sobre tu relación con un gran y queridísimo amigo mío, Ricardo Moreno, a quien le mandamos un saludo y un abrazo. Él sabe que es mi súper amigo y que lo aprecio mucho, lo quiero mucho. Y a ver, platícame con él, ¿cómo se dio el tema? ¿Cómo te llevas? ¿Cómo recibió la noticia? ¿Qué te está dando? A ver, platícanos de ese tema. Mira, Ricardo y yo somos amigos de hace años. Ricardo y yo nos conocimos cuando yo era regidor de Toluca y él era secretario del Ayuntamiento de Toluca. Yo siempre lo he dicho, de los mejores debates que he tenido que dar en mi vida, y mira que esta es mi segunda ocasión como legisladora local, tuve la oportunidad de ser en algún momento no solo diputada federal suplente, sino también titular algunos meses. Los debates que dábamos en el Cabildo eran los mejores. Ricardo es un gran parlamentario que también se prepara, tiene argumentos, que sabe cómo defender las causas, y en ese momento éramos oposición, y entonces los dos abonábamos, construíamos, y he de decirlo, sacamos cosas muy interesantes para el municipio de Toluca. Trabajamos siempre para abonar en conjunto. Y bueno, después la vida ya nos llevó a hacernos más amigos. Ya no coincidíamos en contiendas electorales, porque él tuvo un impasse en algún momento que fue hacer la construcción o consolidación de Proyecto 21, que es un proyecto territorial. Claro. Y coincidíamos eventualmente, platicábamos, estábamos en contacto. Y cuando él sale candidato en el 2024 a la alcaldía, yo salgo candidata hacia la diputación, pues me parece que siempre hubo una relación cordial, de respeto, de amistad, y una relación muy ética en tanto a lo que nos correspondía a cada uno hacer electoralmente. Y hoy es mi amigo, yo le agradezco porque él también tiene que ver, por supuesto, para mi llegada a Morena, como alcalde de Toluca, pero además como un liderazgo estatal y nacional de Morena. Y yo estoy muy agradecida con él porque sabe que siempre tendremos una conducción ética, responsable y además fraterna. Y como somos tan buenos amigos, siempre nos podemos hablar con toda claridad y decirnos lo que vemos bien, lo que no vemos bien, dónde podemos abonar, que eso permite la amistad, claro, que se construye desde antes, que uno sabe que es libre de cualquier interés, porque ya bien hecha. Y yo diría, pues la relación que tenemos Ricardo y yo va más allá del alcalde y la diputada, claro, va mucho más centrada a Paola Jiménez y Ricardo Moreno. Conocemos a nuestras familias y eso nos permite que podamos ser críticos, pero también que vayamos en pro de construir al proyecto que a los dos nos interesa, que es la ciudad de Toluca. Sí, bueno, pues yo he visto que últimamente tienen mucha participación, que están pues teniendo una sinergia en algunos eventos y en algunas cosas. Y a mí a la distancia, la verdad es que me da mucho gusto porque a ambos los aprecio y yo sé que algo va a salir muy positivo de esa alianza que están construyendo, aunque sé que pues, habrá quien se va a sentir amenazado en ese tema, pero pues yo creo que es muy importante que pensemos que el proyecto de Toluca, de Morena en el Estado de México o de lo que viene, pues merece este tipo de alianzas y la verdad es que me da mucho gusto que así se esté llevando a cabo. Pero, a ver, platícame, ¿qué te motivó a ti a salirte del PRI? O sea, ¿qué fue lo que dijiste ya hasta aquí o cómo fue el proceso para que tú tomaras esta decisión? Mira, es un tema de convicciones y de principios. Mucha gente puede decir, porque lo dicen, sobre todo en las redes sociales, quienes quieren atacar o quienes se sienten como parte de esta amenaza, que repito, no tendría por qué haber una amenaza. Yo les diría a quienes nos dedicamos a la política, tenemos que actuar sin protagonismos ni mezquindades, porque cuando tú hablas de la política, hablas en realidad de la gente, del bienestar de la gente, de su futuro, de sus esperanzas, de lo que anhela construir, de las oportunidades que quieren, de tener gobernantes que se preparan, de que actúen con responsabilidad. Entonces, pues luego te das cuenta que quien te lastima a veces son los más cercanos, ¿no? Este círculo que se siente, yo diría no amenazado, sino desplazado. Me parece que sería la palabra, pero repito, los espacios no se ganan porque no estamos en una monarquía, ¿no? No es que se hereden, no estamos en un cacicazgo donde se compren, sino se tienen que hacer y labrar solamente con trabajo.
Y luego hay quien dice, no, oye, que dio un chapulinazo, que sí fue traición, que sí. Y yo les diría con toda franqueza que me pongan una prueba de polígrafo, me den suero de la verdad si quieren. Yo cuando tomo la decisión de salir del PRI es por un tema de propias convicciones. Mira, número 1, a mí ya no me parecía esta dirigencia dictatorial de Alejandro Moreno Cárdenas, ¿no? Cuando yo estoy en el primer proceso, bueno, cuando voy a proceso, esperábamos que viniera una renovación de dirigencia, que eso me parece importante acotarlo, porque dicen, oye, pero sí apoyabas al dirigente, estás con el dirigente, sí, pero lo que no sabíamos es que ese dirigente se quería convertir en un dictador, claro. ¿No? Entonces eran distintos momentos. Después se le anuncia esto de reelección de 4, 8, 12 años y yo estoy convencida que se va a quedar ahí permanentemente. No va a haber poder humano que lo mueva, ni institucional, porque él vive fuera de las instituciones. Y entonces, primero se da este descontento de un sector muy importante del Partido Revolucionario Institucional que se ha visto reflejado en la salida de muchos buenos perfiles. Pero después viene esta sesión, que fue nuestra primera sesión, porque dirían que fue la segunda, pero la primera fue la de instalación, donde se debate el tema de la reforma judicial. Yo tengo una asociación civil que una de las grandes vertientes de la jefa es atender la violencia sexual en contra de mujeres, adolescentes y niñas. Y yo referí siempre que en estos casos que tristemente y lamentablemente nos llegan, donde lastiman a niños, adolescentes, que son a veces los más dolorosos porque si una mujer queda en situaciones vulnerables, una infancia queda completamente desprotegida. Generalmente los abusos se dan entre el círculo más cercano. En estas situaciones de abuso sexual que se dan menores, quedan completamente impunes, y cuando digo completamente me refiero al 98% de los casos impunes, no tan lejos de la métrica de la violencia en contra de las mujeres. ¿Qué es lo que sucede? Que se dan situaciones no juzgadas, ¿no? Se dan los procesos, seguramente hay una falla de parte del Ministerio Público que tiene que ver con las fiscalías y el Ejecutivo, pero también en el judicial hay un gran rezago por falta de jueces, por falta de condiciones procesales, laborales, presupuestales para avanzar. Y yo siempre dije que iba a apoyar la reforma judicial porque era mi convicción. Yo también soy abogada y sé a lo que te enfrentas cuando litigas, cuando quieres hacer justicia. Entonces yo estaba convencida de este proceso, de la reforma judicial y del proceso también de que le diéramos más facultades al tema de seguridad nacional. Yo tenía mis propios argumentos y cuando manifiesto esto a esa fracción, empiezo a encontrar resistencia y de la resistencia pasan a crear la coacción y de la coacción a las amenazas, ¿no? Y entonces digo, pues defenderé mis convicciones, mis principios y solicito en ese momento en sesión hablar en tribuna. Fui el único voto de abstención porque además yo creía que era también lo ético. Cuando ya no éramos una tribuna, nosotros ya nos tocaba hacer una legislatura definitoria, éramos solamente deliberativa porque ya éramos la número 21, ya estaban aprobadas 17 y uno más. Y entonces hago esta manifestación, ¿no? Y decido abstenerme y empiezo a ver este ataque que yo ya había manifestado además a quien es coordinador de esa fracción, que me iba a independizar, que iba a solicitar quedar registrada a partir de ese momento como diputada sin partido. Pocos lo creían, adentro y afuera, ¿no? Decían, no se va a atrever, aparte hubo ahí amenazas de que te vamos a quitar todo, no vas a tener una presidencia de comisión, porque no, yo entendía las condiciones, ¿no? Y en fin, esos estilos a mí no me gustan. No creo que estemos nosotros como legisladoras y legisladores para permitir ser amenazados. Creo que estamos para el consenso, para el diálogo. Cuando formas parte de una fracción, como hoy es Morena, se permite la discusión, el debate, la interacción, la exposición de argumentos, ¿no? Y se construyen los consensos. No se obliga a querer tener una sola voz. Entonces ahí tomo la definición de quedarme como diputada sin partido y lo asumo con toda la tranquilidad de que pues yo tendría que seguir trabajando ahora desde esa plataforma mucho más ciudadana y trabajo para consolidar a la Asociación Civil de la Jefa, trabajo territorialmente y la jefa de 314 secciones que tiene Toluca. La jefa tiene casas seccionales en 274, casi en la totalidad, nada más que unas muy pequeñitas, que territorialmente vale la pena instalar una por cada 3 secciones, estaremos en la totalidad del territorio. Y eso nos permite que sigamos avanzando y sigamos trabajando. Entonces lo viví con mucha tranquilidad, con mucha certidumbre, sabiendo que pues, tienes que escuchar a tu propia ética, tienes que escucharte en congruencia y tienes que trabajar siempre para eso. Yo le garantizo a la ciudadanía que si en ese momento hubieran estado ahí, hubieran preferido una legisladora que hablara
por todas esas mujeres, esas adolescentes y esas niñas que son lastimadas, porque además lo dije en tribuna, no fue velado, me subí, expuse los números, cuál era la situación, y mi intención era que fuéramos una asamblea que argumentara más allá de a favor o en contra, que pusiera mucho más el papel y el ojo en las víctimas y no en los juzgadores, porque el debate central de una oposición muy limitada, como es muy limitada intelectualmente, era solamente van los juzgadores a ser elegidos por el pueblo y no van a ser profesionalizados. Y nadie volteaba a ver el papel de las víctimas que llevan expedientes o carpetas de impunidad de 10, 15, 20 años, ¿no? Y que tenemos casos incluso que saben dónde está el violentador, que ha amenazado, que ha intentado, y hasta que se vuelve feminicida, se dan cuenta que la mujer estaba en una situación de peligro cuando tenía 8 carpetas de investigación. Entonces creo que eso es en lo que tenía que basar yo el argumento. Me siento muy tranquila, en ese momento lo sentí también y hoy me siento muy contenta de estar en Morena, que además es mis convicciones, porque como digo, yo toda mi historia legislativa ha sido trazada por esta agenda de vanguardia progresista, de un paraguas, de una agenda social que tiene que ver con las minorías, y hoy estoy en congruencia con ello y bueno, vengo a abonar en lo que se permita abonar. No, pues perfecto, Pau. Pues la verdad es que sí tenemos una gran responsabilidad, creo, porque al final el que hoy nosotros hayamos sido parte de esta reforma tan importante, pues nos obliga también a no ser cómplices, ¿no? Es decir, si ya se generó esta reforma, creo que tenemos ahora que garantizar que los juzgadores pues cumplan con el objetivo de la reforma, ¿no? Yo particularmente creo que al estar elegidos por el pueblo, pues hoy su lealtad pues, se emana a la ciudadanía, no tanto a acuerdos políticos de partidos, etc. Sin embargo, bueno, pues es un proceso que pues ya el tiempo nos dirá, ¿no?, el actuar del Poder Judicial, y creo que es muy pronto para hacer un diagnóstico, pero pues el mayor de los éxitos a las personas que, no juzgadoras, que hoy ocupan sus nuevos cargos. En el 27 vamos a renovar otra parte importante de jueces y magistrados. Entonces estaremos muy al pendiente, nos va a tocar todavía parte de ese proceso y bueno, pues muy, muy convencidos de que las cosas saldrán muy bien. Pero mi querida Pau, platícame un poquito de la jefa. O sea, ¿qué hacen? A ver, porque de repente nosotros asumimos que todos conocen la asociación. A mí me gustaría que nos platicaras un poco de cómo surge, qué hace, cómo se compone, la gente que a lo mejor no conoce o no pertenece, cómo se pueden acercar. Platícanos un poco. Mira, La Jefa es una asociación civil que nace de mi propia historia de vida. Yo soy hija de madre autónoma, crecí con mi madre, con mi abuela, y entendí las carencias que se dan de manera, yo diría, casi inevitable cuando la mamá se tiene que esforzar y tiene que salir a trabajar para sacar adelante a sus hijas y a sus hijos. Las carencias alimentarias, a veces la falta de empleo, las condiciones que se dan viven hasta de acoso, de hostigamiento, que muchas veces piden favores sexuales a las mujeres para poder seguir sosteniendo sus empleos. Las condiciones que se dan a veces de que las infancias crecen solas, abandonadas, pueden ser expuestas porque las mamás tienen que salir a trabajar, y eso vive 4 de cada 10 hogares en Toluca. Entonces, cuando soy regidora, empiezo a trabajar este modelo porque fui la presidenta de la Comisión de Atención a la Violencia en contra de las Mujeres. Y empecé a trabajar con células. Empezamos a hacer células para identificar el problema con el Secretario Ejecutivo Nacional, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la Dirección de Seguridad Pública del municipio. Yo en mi condición de regidora, y además decido tomar una maestría que tiene que ver con violencia interdisciplinaria de género para entender más el tema. Ahí empieza a nacer La Jefa, empieza a florecer La Jefa. Todavía no se llamaba así, eran estas células de redes de mujeres. Y entonces luego empezamos a dilucidar, y digo empezamos porque con mi equipo, con mis compañeras y compañeros, empezamos a pensar que esto tenía que trascender más allá. Yo era regidora, pero no sabía si políticamente... el futuro político siempre es incierto, ¿no? Tú trabajas para, digamos, trazarlo, pero el 50% es responsabilidad de uno y el otro 50% de factores externos, ¿no? Claro. Entonces quería hacer algo que se quedara como un legado para las mujeres y que ya no hubiera manera de que se fuera para atrás. Y ahí decido fundar La Jefa, donde además La Jefa, yo doy clases desde hace muchos años, me he profesionalizado, siempre he creído en el tema del estudio, y empezamos a desarrollar una metodología con distintas asociaciones civiles y con distintas asociaciones académicas e instituciones académicas. Me vinculé con ONU Mujeres a través de la iniciativa Spotlight, me vinculé con el Instituto Politécnico Nacional, con la Universidad Nacional Autónoma de México, me vinculé con Fundar,
En fin, empiezo a generar estos vínculos que nos permiten avanzar con las constituyentes, con mujeres feministas, y empiezo a desarrollar una metodología que nos permitía identificar procesos de identificación, porque es muy difícil que una mujer cuando está siendo violentada te diga, oye, yo sufro violencia en mi casa. Sí. Entonces empezamos a diseñar modelos de proximidad, de acercamiento y de confianza para que se hicieran grupos de mujeres a través de algunos talleres, de pláticas, de presentación del violentómetro y se fueran acercando y se fuera sociabilizando que había una asociación que trabajaba para erradicar la violencia. Después identificamos cómo se tendría que trabajar, ¿no? La autonomía económica, alejar de distintos tipos de violencia, porque la violencia no solo es física y sexual, es económica, es patrimonial, es psicológica. Y entonces empezamos a trabajar estos modelos que nos permitieran que desarrolláramos programas y algunos proyectos que tenían que ver con la seguridad alimentaria, que tenían que ver con la capacitación y la preparación. En la jefa tenemos mujeres que entraron con la primaria y hoy están terminando una licenciatura. Hicieron sus exámenes de secundaria, de preparatoria y conseguimos becas para que pudieran estudiar carreras ejecutivas. Tenemos convenios con el Consejo de Coordinador de Mujeres Empresarias, tenemos convenios, 21 convenios con la iniciativa privada. Tenemos también muchos programas que nos permiten que cuidemos la salud, que cuidemos a sus hijos. Y empezamos a conformar esto, de tal forma que esas redes las convertimos luego en algunos puntos de encuentro de mujeres para que tengan orientación, asesoría jurídica permanente, para que puedan ellas tener modelos de comercialización de productos que muchas veces ellas mismas gestionan y venden, claro, y que puedan tener modelos competitivos para que les permitan que puedan tener mayor autonomía económica. Y también gestionamos y trabajamos para poder apoyar a la vivienda, para poder apoyar a sus familias, para apoyar en casos de que tengan algún problema de salud. Entonces, lo que hacemos permanentemente es la gestión, la capacitación, pero hacemos un monitoreo y una evaluación de cómo empiezan las mujeres cuando entran a la asociación civil la jefa y qué autonomías e independencia alcanzan después de 3 o 4 años, porque además es un modelo que venimos trabajando ya desde hace 8 años, no es un modelo nuevo. Y esto nos ha permitido que vayamos identificando de tal manera que las mujeres que ya llevan 4, 5, 6 años en la jefa, que ya recibieron talleres de atención a la salud mental, que ya recibieron talleres de comunicación asertiva, que ya se profesionalizaron en la gestión social, que ya identifican los protocolos para identificar y denunciar la violencia, se vuelvan mentores de nuevas mujeres. Y entonces se vuelve una cadena y un círculo virtuoso de mujeres apoyando a mujeres. Eso es la jefa y eso nos ha permitido consolidarnos como una asociación civil que ayuda y que además tenemos el reconocimiento tanto del gobierno estatal como del gobierno federal por ser esta asociación civil. Oye, pues qué padre. La verdad es que está muy interesante lo que estás haciendo porque de repente se habla mucho del tema, pero se propone poco, ¿no? O se ponen pocas acciones en territorio. Entonces, felicitarte por esta gran labor que estás haciendo. Invitar también a las mujeres que tengan alguna circunstancia de este tipo. Bueno, claro, pues ya saben a dónde acudir, ¿no? Con el tema de esta asociación civil tan importante, que sepan que no están solas, que tienen una red de protección, que tienen asesoría legal, por lo que sé, que les van a dar seguimiento. Y esto pues es muy importante, la verdad, felicitarte por esta gran labor. Y bueno, pues decirte que pues igual, en lo que a mí respecta, en la zona oriente o en los municipios que sean, pues estamos a la orden. Gracias. Si tienes energía y ánimo, vamos para allá. Y tiempo, que eso y tiempo, que es muy importante. No, la verdad es que hay muchas mujeres comprometidas en diferentes partes. A veces lo único que necesitan es un modelo, ¿no? Sobre el cual basarse, y pues creo que es una gran opción. Y bueno, pues ya estaremos tomándote la palabra ahí con el tema de la jefa, ¿no? Y bueno, mira, cambiando de tema, ahora vamos a preguntarte un poquito de tu vida personal. Adelante. ¿No? A ver, platícanos. Soltera, casada, hijos, no hijos, platícanos un poco de tu vida privada, lo que tú nos quieras compartir. Mira, pues yo soy felizmente casada, estoy por cumplir 5 años de casada, tengo una familia diversa. Ana Karen y yo tenemos 2 hijos, mellizos, que son Ivana y Carlo, y creo mucho en este modelo de familia, ¿no? Hoy somos muchas familias que somos familias no tradicionales, no convencionales, y creo también que vamos ganando lugares, y lo primero es visibilizarnos, que sepan que existimos, ¿no? Que se dejen atrás los prejuicios que muchas veces predominaron en un sistema tan patriarcalizado y tan, digamos, en un sistema que creía que solamente había un modelo de cosa, ¿no? Que creía institucional solamente un modelo, un tipo de todo, hacernos a todos como si fuéramos iguales. Y bueno, pues ahí están nuestros hijitos, ¿no? Yo, pues como miles de mujeres, de familias,
hago las cosas que me tocan de mamá, de esposa, de política, de académica, de estudiante, y la verdad es que a mí me hace muy feliz. Y además, yo quiero decirles que yo me casé en la Ciudad de México porque todavía no estaba el matrimonio igualitario en el Estado de México, y aunque ya tenía mi familia sus derechos otorgados, yo quería que los otorgáramos sin, diría yo, sin distinción territorial, porque eso era muy importante. Muchas parejas homoparentales y lesboparentales estaban yendo a casar a la Ciudad de México, porque en el Estado de México no estaba garantizado. Cuando dictaminamos, fuimos, bueno, yo fui madrina en la primera boda, pero además quiero decirles que en el Estado de México somos la población número 1 con comunidad autodeterminada LGBTIQ+. Entonces era un gran reto, más de 500,000 de mexiquenses nos autodeterminamos parte de la comunidad, y eso a mí me parece también que era una agenda muy importante y que era sustantiva para que pudiéramos sacar adelante, y bueno, pues eso es parte de mi vida personal. Oye, qué bien. Oye, ¿y en qué momento tú definiste esa parte? O sea, que querés pertenecer a la comunidad. ¿Hubo algún momento importante? ¿Desde siempre? ¿Cómo fue? Platícanos. Oye, pues te puedo decir, desde chiquita creo que ya me gustaban mis mises. ¿No? Desde ahí ya dijiste, sí, hay un tema creo que quien se encuentra en el camino también es muy válido. Pero bueno, yo creo que desde muy chiquita identifiqué que, además, quiero decirles que no hay que basarse en prejuicios ni estereotipos, porque luego dicen, es que ahí se le notaba, o acá como si es muy femenina, o él como si es muy barbón y muy peludón, ¿no? O se ve... No, eso es un prejuicio. Al final del día, la orientación sexual es algo que tú vas encontrando, definiendo, y no tiene también una edad. Hay quien lo puede encontrar a los 5, a los 15, a los 30, a los 40, a los 60. Pero lo que sí hay que hacer es, desde mi punto de vista, que sepan que no tiene nada de malo pertenecer a la comunidad, que tenemos nuestros derechos otorgados, que no te limita tu orientación sexual el que pueda ser docente, abogado, diputado, presidente, que hoy tenemos que trabajar por esto justo que trabajamos desde Morena, que es una bandera muy importante y que también para mí me vinculó mucho más en mis ideales, por la inclusión, por la pluralidad, por el respeto, porque ya no hay estas distinciones de, mira, es que si él es así, si él es así. Al final de cuentas, todas y todos somos iguales. Lo único que nos debe hacer diferentes son nuestras ganas de salir adelante honestamente, pero tendremos que encontrar la misma caja de posibilidades para ser y para hacer. Y hoy yo le diría a muchísimas jóvenes que luego se acercan, y muchos jóvenes que siempre me preguntan, mira, yo doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas, y siempre que entro ya sé que me van a preguntar, me van a hacer esa pregunta, oiga, profesora, ¿y qué significa ser parte de la comunidad? Porque ¿impiden algo? No impide. No impide, pero hay que seguir luchando por nuestros derechos. Hay que seguir visibilizando que la comunidad también existe, y hay que saber que pues, lo primero es que nosotros mismos nos despojemos de los prejuicios, ¿no? Eso me parece a mí fundamental. Y hoy yo les diría a todas esas jóvenes, a esos jóvenes a quienes por prejuicios, por una presión social, porque es difícil, porque las familias a veces no encuentran la manera de apoyar, siguen en lo que llamamos el famoso closet, ¿no? Hay que liberarse, hay que vivir en verdad, y sobre todo hay que disfrutarse, porque a veces la vida es muy corta, Samuel. Tú no sabes, ¿no? Cuánto tiempo. Y lo que yo sí les diría, más allá de la profunda reflexión, es a quien quiera ser mamá o papá, que eso no tiene nada que ver con ser de la comunidad, no, porque al final yo tengo 2 hijos, que esa me parece es una responsabilidad mayúscula, ¿no? Entonces, la verdad es que yo lo he vivido con toda la tranquilidad, desde siempre, y pues también he tenido el apoyo de mi familia, de mis amigas, de mis amigos. Nunca fue un impedimento para desempeñarme laboralmente, y eso lo agradezco por el contexto, y por eso sé que hay que seguir abonando, luchando y trabajando para que seamos todos parte del mismo ecosistema y tengamos una sociedad sin prejuicios. Sí, la verdad es que yo en lo personal, recientemente, ¿no? Que tuve la oportunidad de conocer a tu familia, la verdad es que me dio mucho gusto. Tienes una familia muy bonita. Gracias. ¿No? Muy padre, y la verdad es que el verte muy contenta, realizada profesionalmente, familiarmente, políticamente, a mí me da mucho gusto. Yo creo que es un ejemplo, ¿no? De que puedes trascender, puedes hacer las cosas muy bien. Y pues a toda la comunidad, pues igual mandarles un gran saludo, decirles que desde la legislatura estamos apoyando el movimiento. Sé que habrá algunas personas que piensan que no vamos avanzando al ritmo que a lo mejor ellos o ellas quisieran, o la comunidad quisiera. Sin embargo, bueno, pues yo quiero decirles que nuestro compromiso aquí está firme, y que pues también todo lleva un proceso. Y no sé si tú quisieras comentar un poquito sobre ese tema de
de nuestro papel que estamos jugando en la legislatura, o quisieras darles algún mensaje. Mira, yo les diría para empezar, a ver, yo no me imaginaba, porque yo platico, la comunidad homosexual ha existido siempre, no es que, o sea, revisen, estamos hablando de siglos, ¿no? Que está datado en los libros, cómo eran estas interacciones, a veces hasta por decir que la mujer era menos o era un ser inferior, se propiciaban las relaciones homosexuales. Pero bueno, yo les diría, si ustedes hacen un análisis, vean cómo ha evolucionado también el papel de quienes les representamos. A lo mejor hace 20 años, aunque la comunidad homosexual existe, aunque yo te podría decir tal y tal eran representantes populares, parte de la comunidad, lo escondían porque había este temor social a ser juzgado, a no ser electo, a que los prejuicios no te permitieran avanzar en tu carrera profesional. Hoy no solamente tenemos integrantes, presidentes municipales, diputadas, diputados, alcaldes, que son parte de la comunidad, sino yo diría, ya fuimos todavía más allá. Hoy por primera vez en la legislatura tenemos una compañera que se identifica como diputada, es decir, en una condición no binaria. Entonces no solamente ya hemos avanzado, sino que ya se ha aperturado mucho más, claro. Se abre más la agenda porque se abre también la posibilidad de que se sesguen ya estas condiciones de prejuicios y que podamos seguir avanzando y que se visibilice. Y creo que eso es muy importante que las nuevas generaciones sepan. Y eso lo hizo Morena. No lo hizo ningún otro partido político, porque a mí me tocó combatir prejuicios en otras expresiones y me tocó luchar por una agenda a pesar de que allá la prohibían para que pudiéramos avanzar. Y eso es finalmente el gobierno de izquierda, que da la pluralidad y la inclusión, ¿no? Que muchas veces a alguien le cuesta trabajo como definir. Y a mí me parecería que para definir a la izquierda tendríamos que hablar de pluralidad, tendríamos que hablar de inclusión, y eso es lo que da. Que sepamos que todas, todos están representados en igualdad. Y eso es lo que hemos trabajado desde la legislatura. Hoy tenemos unas voces que aperturan mucho más, que incluyen y que visibilizan a todos los sectores. Claro. No, pues muchísimas gracias, mi querida Pau, por habernos acompañado el día de hoy aquí en este podcast En Confianza. Muchas gracias. Desearte muchísimo éxito en lo que a mí respecta, pues darte la bienvenida. Yo sé que ya lo hizo la presidenta del partido y muchos, pero bueno, a título personal te digo que me da mucho gusto el poderte tener aquí en el partido, saber que eres de las políticas que yo reconozco que tienen mucho que aportar, que eres una mujer muy inteligente porque, pues digo, se nota que tienes una preparación muy importante, mucha experiencia, y yo sé que vas a abonar mucho al movimiento. Gracias. Yo le diría a nuestros compañeros de la zona del partido que generen apertura, que entendemos que si bien es cierto, lo platicaba yo con la presidenta del partido, que también eso es algo que hay que revisar, que hay mucha gente que ha venido trabajando durante muchos años y no ha tenido oportunidades importantes en el partido. Yo creo que eso es algo que lo hemos reflexionado y hemos platicado. Yo les diría a nuestros compañeros que para todo hay tiempos, y yo estoy seguro de que muchos en la constancia y en la perseverancia les va a ir muy bien, pero creo que hoy nuestro proyecto tiene que ser más allá de aspiraciones personales. Así lo hemos estado construyendo, y al menos estoy seguro que en nuestro caso, nuestra gobernadora sabe que cuenta con todo nuestro apoyo, claro, la doctora Claudia también. Yo coincido contigo en que tenemos una extraordinaria presidenta de la República, una mujer en la que yo me siento profundamente orgulloso de que sea nuestra presidenta, al igual que nuestra gobernadora, que la verdad tiene una calidez humana muy importante. Y yo creo que en este tiempo de mujeres, el contar con perfiles como el tuyo, la verdad es que a mí me da muchísimo gusto. Gracias. Muchas gracias por venir a este espacio. Sabes que en cuanto lo requieras, pues aquí estaremos platicando diferentes temas. Y pues bueno, felicitarte por tu gestión, estaremos muy al pendiente. Y pues no sé si quieras, para concluir, hacer algún comentario, hablar de algún otro tema. No, pues yo nada más les agradecería. Muchas gracias, Samuel, porque además quiero decirles que Samuel ha sido mi amigo siempre, de esas personas que te hacen sentir acompañada, solidario. Y yo te agradezco mucho, Samuel, porque además también es un gran político que se preocupa, que se ocupa, que le interesa siempre el bienestar de su comunidad, de su territorio, y que por eso se consolidan las carreras, porque hay que seguir trabajando. Aquí estamos para seguir trabajando por el Estado de México, por nuestro país, e incondicionalmente ayudar siempre a que Morena siga avanzando, porque es un tema que no se queda solamente en una frase que tiene que ver con la Cuarta Transformación. Se trata verdaderamente de un esfuerzo para consolidar este pensamiento que nos permita que esta transformación sea generacional
y el día de mañana nos sintamos en una sociedad mucho más justa. Ese es el objetivo y para eso estamos trabajando. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con tu audiencia. Muchísimas gracias. Saludos a todas, a todos y a todes. Gracias por seguirnos en este programa de podcast En Confianza y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. En Confianza, el podcast de Samuel Ríos.